Para hacer una inspección lo más homogénea posible, lo mejor es obtener muestras de diferentes densidades, unas líquidas y otras más espesas. El filtro no ha estado funcionando como debería. En solo 5 días hubo una explosión de organismos de diferentes especies. Aprovechando esta situación, te mostraré algunos de ellos tratando de hacer una identificación lo más precisa posible. Como podemos ver, esta es una muestra líquida con algo de sedimento. La siguiente muestra la tomo directamente del filtro, una un poco más espesa. Así es como luce el filtro, totalmente saturado de materia orgánica densa. De aquí obtendré la tercera muestra, incluyendo un pedazo pequeño de guata o filamentos de algodón. Y a esta misma muestra le agrego un poco de líquido más acuoso para que se vea claramente en el microscopio. Analizaremos el primer recipiente, extraigo solo un poco con ayuda de una jeringa para después ponerlo sobre el cubreobjetos. Y cubrirlo con una pieza aún más delgada de vidrio, que es el cubreobjetos. Ahora sí se puede colocar en la platina, la parte móvil del microscopio. A simple vista, con el objetivo lupa o de exploración, es decir, el lente del microscopio que acerca 40 veces, se observan restos de insectos, podemos ver las vellosidades de las patas, algas pequeñas de la especie Chlorella vulgaris, que son esas bolitas verdes que vibran por el estímulo de la luz. Esta, con forma alargada, parece ser una diatomea de la división Basiliarophyta y algunos fragmentos vegetales y animales. Estos son ejemplares aplastados de la clase Ostracoda, ahorita veremos uno vivo. Este es uno de ellos. A diferencia de los otros desafortunados, esta vez no cubrí la muestra con un cubreobjetos para no aplastarlos. Aquí tenemos probablemente un rotífero. Una agrupación de algas verdes de la familia Cenedesmaceae y un ciliado que anda por ahí. Estas parecen del orden Penales, algas del género Ocystis, en rojo parecen verse algunos pigmentos y sustancias de reserva de un copépodo de la familia Cyclopidae. Estas algas verdes alargadas pertenecen al género Stygioclonium. Una agrupación de cianobacterias del género Crococales, algas verdes y algunos protozoarios. La última muestra y la más interesante la distribuyo un poco sobre el portaobjetos. La observaré sin cubreobjetos para no aplastar los organismos más grandes. Este ejemplar parece ser una especie de nematodo y los puntitos rojos son probablemente pigmentos o sustancias de reserva. Aquí un protozoario ciliado del género Aspirisca.
Otro nemátodo, esta vez un poco más pequeño. Un ejemplar de copépodo del orden Cyclopoida. Por último, el ejemplar más llamativo, que parece ser una máquina de comer, se trata de un rotífero de la familia Philodinidae. Al cabo de un día de filtrado y un cambio de agua, ahora el estanque de las tortugas luce limpio. Gracias por ver hasta el final y hasta el próximo video.